Bueno, estamos en una situación complicada, ¿no? Primero, tenemos crecimiento de casos por la variante Delta en prácticamente todo el país. En particular, esto comenzó a fines de noviembre y creo que tiene mucho que ver con el cambio de conducta social que tenemos generalmente en diciembre, donde empezamos a tener con reuniones sociales con mucho mayor frecuencia y de mucho mayor tamaño que durante el resto del año, ¿no? Sí. También esto tiene que ver con que sabemos que la protección de las vacunas para evitar la infección va disminuyendo con el correr de los meses, y la combinación de estas dos cosas creo que explica bastante bien este aumento de casos por Delta. La verdad que sí. Sin embargo, por otro lado, también tenemos como una pandemia paralela, que es la variante Omicron, y que ya está golpeando muy fuertemente en Córdoba, todavía no en las otras provincias, pero que sin duda durante las próximas semanas también vamos a ver un aumento muy importante de casos. Y esto ya se ha observado en muchos países, y la gran duda que queda es cuánto va a impactar ese gran aumento de casos en las hospitalizaciones y en los fallecimientos, ¿no? La verdad que sí, y un gráfico que a nosotros nos ha servido mucho, porque también le contamos a la gente en la televisión, cuando hablamos de estos temas, muchas veces recurrimos a los posteos que haces vos, @SantiOlce también, y otros científicos también del CONICET, porque nos permiten poder graficar los datos que nosotros lo hablamos diariamente, y por ejemplo vemos que las curvas en la República Argentina, en cada una de las jurisdicciones, ha tenido distintos momentos, distintos comportamientos, en las distintas regiones del país, así como marcabas recién, Córdoba por Omicron. Todas ya hoy se encuentran, digamos, con la misma tendencia en alza, digamos, y que los casos, por eso vemos las cifras diarias que vemos a nivel país. No, en realidad todas tienen una tendencia similar, que es un crecimiento lento de casos por Delta, lento entre comillas, lento en comparación con Omicron, mejor dicho. Sí. Mientras que el Córdoba tiene un crecimiento realmente explosivo. En 14 días pasamos de 150 casos diarios a 4.055, ¿no? Y todos estamos esperando durante esta semana ver niveles récord de casos en la provincia de Córdoba. Es una velocidad muy diferente al resto del país, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo que se ha observado con Omicron en otros países como Dinamarca, como Reino Unido, un crecimiento muy, muy veloz de casos, y que muchas veces va acompañado de un aumento importante de las hospitalizaciones, como hacíamos antes, ¿no? Por eso yo creo que con respecto a Omicron, que sin dudas va a impactar en las demás provincias en las próximas semanas, lo que hay que hacer no es preocuparse, sino ocuparse, ¿no? Claro. Hacerse cargo del problema que se nos avecina y empezar a preparar tanto los sistemas de salud, la atención primaria, como digamos, la propia ciudadanía puede ir volviendo a adoptar algunos cuidados que nos van a permitir justamente minimizar el impacto de esta gran ola de casos en las internaciones, porque por ejemplo en Córdoba la gran mayoría de los contagios todavía están ocurriendo en la franja etaria de menores de 30 años, ¿no? Cuando eso se comienza a propagar al resto de la sociedad, empieza a contagiar más gente mayor de 50, es donde podemos tener un impacto más fuerte sobre las hospitalizaciones, y eso es lo que justamente queremos evitar, ¿no? Y las fiestas sabemos que son justamente eventos donde se suelen reunir personas de diferentes generaciones, diferentes edades, y allí podría estar ocurriendo una importante cantidad de transmisión a mayores de 60, ¿no? Y eso es lo que preocupa un poco. La verdad que sí. Y si a estos datos, ¿no? Y a estos gráficos, uno le suma también otro dato y otra variable, que es la de la vacunación. ¿Cómo está la República Argentina? Y siguiendo lo que ya pasa en el hemisferio norte, que también tuvo en su momento planes de vacunación que todo el mundo alababa y que todo el mundo decía hay que repetirlo. Bueno, ¿hoy cómo estamos? Argentina está bastante bien. Lo que estamos haciendo es similar a lo que está haciendo el resto del mundo, donde estamos de a poco intentando apurar o acortar los tiempos entre la segunda y tercera dosis, en particular en la población mayor de 50, mayor de 60, que sabemos que es la población de riesgo, y tenemos un muy buen porcentaje de la sociedad vacunada, aunque uno quisiera que fuera un poquito más alto, particularmente en niños y adolescentes, ¿no? Niños, la mayoría de las provincias está rondando el 60-65% de la población de 3 y 11 años vacunada. Uno quisiera que eso fuera un poquito más alto, en particular porque estamos viendo en estas últimas semanas
un alto número de niños internados por Omicron en Reino Unido y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando lo vimos en Sudáfrica dijimos, bueno, quizás sea, hay que esperar, son datos muy preliminares, pero ahora ya se sumaron los datos de Estados Unidos y de Reino Unido, y la verdad es que hay un número muy significativo de niños internados, y entonces sería muy bueno que podamos reforzar un poco la cantidad de niños vacunados, ¿no? Aumentar un poco la cobertura pediátrica. La verdad que sí, ¿no? Y cómo creo que eso también es muy interesante ver cómo el virus se fue moviendo, y cuando uno ve los datos de primeras, segundas olas en Argentina, o terceras, cuartas y hasta quintas olas en otras partes del mundo, cómo el virus se fue puntualizando, fue teniendo mayor impacto en distintos segmentos etarios, y bueno, Delta y aparentemente Omicron también, bueno, justamente digamos, generarían mayores complicaciones porque es la población en la que menos se ha vacunado a nivel global, no solamente en la República Argentina. Exactamente, tal cual. Es así. Por suerte, nosotros arrancamos bastante temprano con la vacunación pediátrica y tenemos una gran parte de la población pediátrica cubierta, ¿no? Pero en este momento en Nueva York están muy alarmados por la cantidad de niños hospitalizados, y la enorme mayoría de los niños que terminan internados no están vacunados, ¿no? Entonces, por eso, la verdad que llamamos a que la población confíe en la vacunación pediátrica. La verdad que la vacuna Sinopharm que tenemos disponible aquí en Argentina es muy, muy segura, y ha tenido muy poquitos efectos adversos. Son muchísimo más raros los efectos adversos que la enfermedad grave por COVID, ¿no? Y por eso recomendamos, muchas sociedades médicas y científicas han recomendado la vacunación pediátrica, y justamente está basado en estos datos que decíamos antes, ¿no? La verdad que sí. Respecto al análisis de la mortalidad, que bueno, fue un indicador muy importante en las olas anteriores, nosotros mismos aquí en Jujuy ya tenemos más de 1.600 personas que han fallecido por causas relacionadas a COVID-19, pero vemos que, por ejemplo, en Europa, porque nosotros estamos camino a tener un digamos, crecimiento de casos por Omicron más adelante, ya por Delta los tenemos, entonces uno mira Europa y dice, Reino Unido, Francia, han llegado a 100.000 y más de 100.000 casos todavía, pero sin embargo las muertes no se han disparado. ¿Es porque todavía, digamos, no hay tiempo suficiente como para poder evaluar esto, o ya tenemos dato y tiempo suficiente como para decir, bueno, claramente esto es una muestra de cómo cambió el panorama de las vacunas? Son las dos cosas, hay un poco de las dos cosas, me parece. Claramente las vacunas disminuyen muchísimo la mortalidad, o sea, a un mismo número de casos, en una población vacunada, la cantidad de fallecimientos va a ser muchísimo menor, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que muchas veces se demora el reporte de los fallecimientos, suelen demorar bastante tiempo, entre 30 y a veces 45, 60 días desde que una persona se contagia, y por lo tanto hay que esperar un poco, no hay que mirar las curvas de que las muertes no aumenten y pensar que no van a aumentar. Si los casos aumentan, inevitablemente van a aumentar las muertes, pero obviamente mucho menos de lo que lo hacían antes, justamente gracias a la vacunación, ¿no? La verdad que sí, por eso es importante que podamos iniciar, completar o dar la dosis adicional en el momento en el que se indique por parte de los ministerios de salud. Y por supuesto, lo que muchos se preguntan, Rodrigo, es, ¿nosotros podemos prever hasta dónde va a llegar Omicron a la República Argentina en cuanto al impacto, en cuanto a cómo podría afectar, por ejemplo, las camas de terapia intensiva, que por cierto, cómo están el día de hoy, y sobre todo si lo comparamos con momentos anteriores? Bueno, hoy en día el sistema está muy relajado, de alguna manera, hay muy pocas camas ocupadas por pacientes COVID, porque eso justamente correlaciona con que hace 2 o 3 semanas el número de casos todavía era muy bajo en la Argentina, ¿no? El número de casos diarios, digo. Entonces, obviamente con un aumento de casos se prevé que las hospitalizaciones sin duda en algún momento van a empezar a aumentar, pero eso puede demorar más porque, como te decía antes, la enorme mayoría de los contagios hoy son en menores de 30. Entonces, primero se van a empezar a contagiar otras franjas etarias, y luego, 1 o 2 semanas después, recién vamos a ver un impacto en un comienzo de aumento de internación, ¿no? Pero sin dudas va a ocurrir, ¿no? Y en qué magnitud es muy, muy difícil predecirlo, y justamente por eso los que somos un poco más cautos estamos diciendo retomemos cuidados y tomemos algunas medidas puntuales, y lo más
digamos, lo menos cosas posibles de lo económico y social, de manera que podamos intentar controlar esta ola y mantenerla lo más pequeña posible.